buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los amigos, familias, siervos de Dios, hijos de Dios, hijas de Dios, en donde quiera que nos estén viendo. Desde Conocoto, sector del Parque La Moya, saludamos a todas las personas que nos ven en algunos países del mundo entero: Sudamérica, Norteamérica, Europa y África también. Un gusto saludarles a todos, y el día de hoy queremos seguir un poco masticando, profundizando, leyendo acerca de lo que hemos venido trabajando durante todos estos 6 meses del año respecto de la fe, desde la luz que nos da el texto de Hebreos 11. El día de hoy vamos a trabajar un poquito ya como cerrando, yendo al final, al resumen de lo que eran aquellos héroes de la fe que subieron y fueron puestos en un pedestal de grandes siervos, grandes siervas de Dios, para que sean ejemplo de nosotros respecto de lo que debería ser nuestra fe ante las circunstancias difíciles que pudieran venir, o en las circunstancias buenas de bendición que pueden llegar también. Dios siempre quiere bendecir. No siempre le entendemos cómo quiere bendecirnos, eso sí es así, pero Dios siempre está buscando hacer las cosas para usted y para mí con el afán de bendecir nuestra vida. A veces las hace en función de llenarnos de alegría, de gozo, de disfrute, y tiernamente nos entrega lo que hemos anhelado o lo que hemos pedido. Hay otros momentos en donde no. Pero el día de hoy vamos a hablar, como ya resumiendo un poco, de todos estos héroes que venimos masticando, alimentándonos de la fe de ellos para poder entonces comprender lo que Dios hizo en ellos y a través de ellos para otros respecto de la fe y del propósito y plan de Dios para sus vidas. El día de hoy nos ocupa Hebreos 11, versículos del 33 al 35. Es un pasaje cortito, no hay mucho que masticar allí, pero es un pasaje muy decidor, muy profundo, que nos ayuda a entender las cosas que hemos venido viendo en el grupo de siervos de Dios, héroes de la fe, heroínas de la fe, que hemos venido estudiando. Pero nos prepara para algo que quiero dejarles en el tapete del conocimiento, nos prepara para que podamos entender lo que Dios quiere cuando las cosas no funcionan como es necesario que funcionen. Pero el día de hoy vamos entonces a empezar por Hebreos 11, 33 al 35. Durante todo este tiempo hemos estudiado a los héroes de la fe, algunos de ellos muy, pero muy santos y dedicados al Señor de manera completa. Otros no tan perfectos, y diría con muchas falencias y debilidades y hasta pecados y grandes. Nada agradables estos pecados, nada gustosos, más bien despreciables, pero que han sido colocados estos siervos de Dios en el pedestal de los héroes de la fe, desde luego con una lógica pregunta añadida. Esta pregunta que nos sale dentro del corazón y nos lleva un poquito como a decirle al Señor: oye, pero si tuvieron tantos errores, si tuvieron tantos problemas, si fueron incluso pecadores del nivel que fueron, ¿por qué están puestos como héroes de la fe? ¿Cómo, a pesar de esos pecados, fallas o debilidades, están ahí junto a los que sí merecen estar por sus atributos de santidad y dedicación al Señor en el pedestal de los héroes de la fe? ¿Cómo los otros estuvieron allí? Bueno, la contestación es inmediata. Dios no los pone allí como héroes de la fe por sus acciones erradas, mis queridos amigos, sino para que podamos nosotros entender que cualquiera que se disponga a obedecer a Dios puede volverse un héroe de la fe. A pesar de cualquier debilidad que haya tenido, a pesar de cualquier pecado en el que haya caído, si renueva su corazón, si renueva su pensamiento, si busca a Dios, Él lo puede volver un héroe de la fe. Dios puede usar lo peor de lo peor para avergonzar a los que se creen sabios, perfectos o santos. Ni usted ni yo hemos o estamos libres de haber cometido pecados y errores. Por tanto, no podemos nosotros decir que somos mejores que o mejores que los otros o los que nos han antecedido. No.
Todos hemos caído en pecado. Y en función de eso, debemos aprender a mirar a estos héroes de la fe, no desde el juicio de la santidad en la que, entre paréntesis, podemos creer nosotros que estamos, sino desde el parámetro del ejemplo, que a pesar de sus debilidades y pecados, volvieron sus ojos a Dios y dejaron que Dios los hiciera los héroes de la fe. Si quisiéramos tener solamente héroes de la fe santos, tendríamos una gran cantidad de espacios vacíos, o más bien, todos los espacios del pedestal de la fe estarían vacíos. Todos, porque no hay uno que no haya cometido algún error, un pecado, un pecadillo o un gran pecado. Por esta razón, vamos ahora a introducirnos en el primer punto de nuestro tema, la fe que alcanzó los éxitos. Es la contraparte de lo que veremos el próximo domingo. Hoy vamos a hablar de la fe que alcanzó éxitos, aquella fe que les llevó a ver victorias, al que les llevó a ver guerras ganadas, que les llevó a ver milagros, acciones poderosas de Dios, sobrenaturales, que no estaban dentro del parámetro de la mente humana. El día de hoy vamos a hablar acerca de la fe que alcanzó éxitos. A partir de Hebreos 11, 33 y 35. Pero el día de hoy no quiero empezar directamente con Hebreos 11. Sí quiero empezar con algo que nos lleva un poquito a tener un contexto de lo que significa esto de tener fe y creer en el Señor, no mirando atrás nuestra realidad pasada y dejar que Dios sane nuestra vida, nos santifique y nos puede llevar al camino de ser héroes de ejemplo en la fe. Permítanme leerles lo que dice Primera de Timoteo 6:12. La lista de los que alcanzaron éxitos en la fe está precedida por este texto. Miren lo que dice. Mantener la fe es como una competencia. Haz todo lo posible por ganar la carrera y obtener la vida eterna. Dios te llamó para tener esa vida cuando declaraste la gran verdad de tu fe ante mucha gente. Estamos como en una carrera, como en una competencia, en donde siempre pueden haber obstáculos que tenemos que vencer. Y eso que nos va a ayudar a vencer es la fe, para que podamos presentar nuestra vida como un ejemplo de la bondad, del amor y del poder de Dios, a pesar de nuestras humanas debilidades, para alcanzar incluso éxitos, milagros, acciones prodigiosas de Él, que no necesariamente nos las merecemos. Necesito empezar entonces con este texto que nos habla de la necesidad de mantener la fe como si estuviéramos en una carrera en la que queremos ganar, pero no solo por alcanzar la victoria, sino incluso de la cual dependería nuestra propia vida. Los que vamos a nombrar adelante como la lista de los siervos de Dios, héroes de la fe, son personas que alcanzaron la victoria, los éxitos, las victorias en grandes batallas, en guerras, en sus luchas de fe. Los que pudieron sonreír después de esperar un poco para que se cumpla lo que tanto anhelaban. Pero, otra vez, dejo en el tapete de la pregunta, ¿todos alcanzaron esto? No todos. Luego veremos los que no alcanzaron esto. Hoy día vamos a ver el listado de aquellos que estuvieron con éxito en su fe. Vamos a revisar el texto entonces de Hebreos 11, 33 al 35 en la parte A del 35. Recuerde, estos estos siervos de Dios sí lograron alcanzar de Dios las peticiones que hicieron o que esperaban que suceda. Escuchemos lo que dice nuestro texto en la versión Palabra de Dios para Todos. Versículo 32. ¿Qué más puedo decir? No hay tiempo suficiente para contarles sobre Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los demás profetas. Si nos detuviésemos a estudiar profeta por profeta desde el parámetro de la fe, creo que no acabaríamos el año. Y aún nos faltaría mucho. Pero el día de hoy no nos vamos a detener ya en los profetas, sino vamos a hacer como una especie de paneo, de un recorrido por la lista de aquellos que son nombrados. Y tal vez nos falten algunos, pero aquellos que son nombrados más destacados como héroes de la fe. El versículo 33 nos dice, por la fe todos ellos conquistaron reinos, hicieron justicia, y Dios los ayudó de la manera que les prometió. Por la fe cerraron la boca de leones.
pudieron apagar la violencia de las llamas y se salvaron de morir a espada. Por la fe, unos que eran débiles se hicieron fuertes, llegaron a ser poderosos y derrotaron grandes ejércitos. Por la fe, hubo mujeres que recibieron de nuevo con vida a familiares que habían muerto. Esto habla un poco más allá del Antiguo Testamento. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, que son vecinos de Hebreos, hay muchos ejemplos de estos puntos que vamos a analizar el día de hoy. El primero, masticando un poquito desde el versículo 33, dice el versículo 33 que hubieron siervos y siervas de Dios que pelearon y recibieron reinos por su fe. Algunos de estos, por ejemplo, llamamos en lista a David, a Moisés, a Josué. El mismo Caleb, aunque ya viejito, también conquistó y terminó haciéndose dueño o apropiándose o recibiendo más bien la promesa de un rey, de un reino. Caleb detuvo el territorio que Dios le dio a él y que le había prometido. También el rey Josías, los jueces, algunos de ellos buenos y otros santos, que más bien diría no tan santos, y algunos que eran extremadamente malos. Estos también recibieron reinado, incluso reinado que no debieron merecerse. Sin embargo, Dios les llamó a recibir este reinado. Está Caleb, el rey Asá, Josafat, el rey Ezequías y el rey Josías. Punto B, el versículo 33, caminando al 34. Fueron llamados algunos héroes de la fe, sin merecerlo, a ser hombres de justicia. Algunos de estos fueron Elías, Eliseo y los profetas de Dios. También el rey Josías, como lo había nombrado. Los jueces, y repito, como algunos de ellos no tan santos y otros que sí demostraron, pocos desde luego, gran santidad. La gran mayoría de jueces que Dios les permitió, entre comillas, estar sentado en el banco de la justicia, no fueron buenos, no fueron justos, hicieron incluso la injusticia. Sin embargo, Dios les llamó a hacer justicia y les dio la potestad de hacer justicia. No lo merecían. Sin embargo, Dios les permitió y les cumplió lo que había prometido. Punto C. Aquellos que Dios había prometido cosas hermosas y las recibieron, a pesar de algunos incluso pasar largos tiempos sin haberlos recibido, pero al final recibieron esas promesas. Pongo en la lista a Abraham. Tuvo que esperar decenas de años, cuando ya era viejito, para recibir un hijo. Cuando ya parecía que ya no podía nada, llegó el momento en donde Dios le dijo, puedes tener el hijo que te prometí. Cuando ya parecía que Abraham iba a petatearse, como dicen en México, cuando ya parecía que iba a morir, ahí Dios le cumplió la promesa de aquel hijo tan anhelado por muchos y muchos años. Otro que recibió lo prometido, Caleb. Dios le había prometido a él que le iba a dar esa montaña. Y cuando ya estaba también viejito, Caleb dijo, dame a mí ese monte, porque igual que antes, cuando yo tenía apenas 40, 30 y pico de años, igual es mi fuerza ahora y voy a pelear por ese monte. Y Dios le dio lo prometido. Otro que recibió fue Gedeón, que ya habíamos estudiado. Él pidió que le ayudara con el reinado o con el pueblo para que sea redimido, sea quitado de la esclavitud. Y Dios, a través de él mismo, le cumplió ese pedido. Otro, Barak, que le dijo el Señor que él iba a hacerse cargo de las batallas, aunque la gloria no iba a ser para él, pero Dios le permitió ganar batallas. Dios entregó lo prometido. Dios les dio lo que anhelaban a algunos de estos que hemos tenido en lista de los hombres y mujeres siervos de Dios. Otro punto, ya voy pasando al 34. Los leones no pudieron comerse a aquellos que, incluso por efecto de creer en Dios y de decir vamos a creer solo en Él, no pudieron ser devorados por leones. En cambio, el Señor prometió y dijo que a ellos no los toparían. Y los leones cerraron su boca e inmediatamente el Señor proveyó de paz a aquel que fue a, entre comillas, conversar o pasar un tiempo ronroneando con un león.
Dios prometió que los leones serían cerrados su boca para que ellos no pudieran morir. ¿De quién estoy hablando? Empezando por Daniel, el que más se describe de ese momento en donde Daniel fue arrojado en el pozo de los leones y los leones solo se acercaron a ronronearle y a decirle: hola Daniel, vení, vení, te acompañamos y te damos un poco de calor, duerme con nosotros. Y él se quedó sin ningún problema. Otro que también se enfrentó con leones y no fue devorado, sino más bien él casi los devora, David. David, siendo pequeñito, atacó a esos leones que querían llevarse las ovejas y los mató. Dios se encargó de darle la fuerza aún más grande para poder cerrar la boca del león. Y uno más, que probablemente no lo conocíamos mucho, Benaía o Benaya, que era uno de los valientes de David, que también en un momento dado se enfrentó a un león y lo acabó por la fuerza del Señor. Cerró bocas de leones para que los hijos de él, para que los héroes de él salieran y se vuelvan ejemplo para nosotros. Por último, faltándome una, algo que normalmente hubiese sido para cualquier persona que se acercaba a ese lugar la muerte, y de hecho para otros fue la muerte, pero para los que Dios quería que sea en ellos cumplida la promesa, no les pasó nada. Dios salvó de hornos de fuego incandescente a 3 siervos de Dios. 3 hombres que se los muestra también como héroes de la fe. Ahí están Sadrach, Mesac y Abednego, que dijeron: no vamos a aceptar lo que nos dicen aún las autoridades en contra de lo que Dios nos dijo que hagamos. Y dedicaron su vida y le dijeron: primero obedecemos a Dios antes que a los hombres. Y ellos no les importó que les dijeron: al fuego. Y Nabucodonosor, que era el rey en ese tiempo, dijo que pongan 7 veces más caliente el horno para que el rato que apenas entren se hagan chicharrones. Increíblemente, los soldados que les llevaban a arrojarlos en ese lugar de fuego incandescente terminaron hechos chicharrones, pero los otros 3 que entraron al horno y se quedaron en el horno adorando al Señor y cantando calientitos, pero no les pasó absolutamente nada. El fuego incandescente, por más fuerte que fue, a ellos no les hizo nada por su fe. Y por último, aquellos que muchas veces estuvieron a riesgo de morir a filo de espada. Y el Señor les dijo que no iban a morir así. Y Él los cubrió y Él los guardó y no permitió que a filo de espada muriesen. Estoy hablando de David, que escapó tanto de la espada de Goliat como de la espada de su propio suegro y rey, Saúl. Dios no permitió que ni Goliat, que era un gigante de 2,90, casi 3 metros, lo mataran. Y tampoco Saúl, que era su propia autoridad, no le permitió Dios que David fuese atacado con la espada de Saúl. Estoy hablando de ese gran siervo de Dios, David, que Dios cubrió y protegió de aquello que era la herramienta del diablo para acabar con su vida. De otros, por ejemplo, que intentaron matarlo y que también se salvó en las batallas, en las guerras. David no pereció en las batallas. David peleó muchas batallas y de todas ellas salió libre y nadie pudo con su espada matar o terminar con la vida de David. Moisés también escapó de la espada de Faraón. Pudo el faraón haber acabado con él, y Moisés, cada vez que había un problema, iba delante de Faraón sabiendo que cualquiera que le hiciese enojar a Faraón terminaba degollado o asesinado. Y Moisés, cada vez que el Señor le decía: tienes que ir a Faraón a decirle esto y esto y esto, Moisés caminaba con su fe y decía: Señor, te creo a ti, y aunque voy a riesgo de mi vida y podrían matarme con espada, no me va a pasar nada. Y de hecho, así fue. Moisés no fue traspasado por ninguna espada egipcia, ni por ninguna espada de hombres. Aún en las batallas que ya le tocó vivir cuando empezó la conquista de la tierra prometida, aún allí no murió por espada. El Señor se encargó de llevárselo. Otro más. Elías escapó de la espada de Jezabel, aquella mujer que quería cortarle la cabeza después de haber matado a no sé cuántos profetas.
Él huyó, salió corriendo diciendo, me persigue una mujer, después de haberse enfrentado con no sé cuántos, 450 profetas de Baal. Sale corriendo porque una mujer dice que le va a degollar. Y él no fue o no pudo jamás ser encontrado por Jezabel y fue también librado por Dios de la espada. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque estamos hablando de muerte. Fueron librados de la muerte. Y aquí pongo un ejemplo claro del Nuevo Testamento. Sin embargo, que a estos les libró de la muerte, y a Cristo, ¿por qué no lo hizo? ¿Qué pasó con Jesucristo que no pudo escapar de la cruz? Algunos me han hecho esa pregunta, pero si Cristo podía haberse escapado de la cruz, pastor, ¿por qué razón se quedó allí? Eso es algo que lo dilucidaremos en muchas otras prédicas. Pero a Jesucristo el Señor le dijo, no, a ti no te voy a librar de la cruz. Es necesario que vayas a la cruz, que des tu vida por todos, absolutamente por todos los que quieran aceptar tu sacrificio como el único válido para aceptar su camino hacia mí. Esa es la opción única que hay, que tú vayas a la cruz. A él no le libró de la muerte. A él no le libró de la lanza. A él no le libró de esa cruz. Sin embargo, el Señor fue y con fe tuvo una victoria después de la muerte. Eso es algo que explicaremos en otros momentos y tal vez en otras prédicas, dependiendo cómo nos siga. Uno sí se pregunta, ¿qué pasó con Cristo? ¿Por qué no le libró si le podía haber librado? Veámonos en los siguientes domingos, en las siguientes prédicas y seguiremos hablando de eso. Quiero aquí hacer un comentario de uno de los grandes evangelistas del siglo pasado, Spurgeon. Dice lo siguiente, es posible que muchos de nosotros nunca tengamos que enfrentar la estaca ardiente de fuego, ni inclinar el cuello en la guillotina para morir como lo hizo Pablo. Pero si tenemos la gracia suficiente para ser hechos fuertes de nuestra debilidad, no seremos excluidos de la lista de los nobles de la fe. Y el nombre de Dios no dejará de ser glorificado en nuestras personas. Spurgeon dice con claridad que el hecho de que usted, a pesar de sus debilidades, se mantenga sólido creyendo en que Dios va a hacer una gran obra para y por usted, seguramente también su nombre un día será llamado héroe de la fe. Aquí vemos otros 3 puntitos más respecto del versículo 34 y 35. Aunque algunos eran débiles, se volvieron fuertes. Aquí los tenemos a Sara, a Gedeón, a Abraham, a Moisés otra vez, a Esther y al mismo rey Ezequías. Se consideraban débiles. Habían dos mujeres, en este caso, Sara y Esther, que en el tiempo de antes, obviamente la fuerza de los varones era la que libraba batallas. Y aquí están Sara y Esther, Débora, que simplemente, aunque tenían menos fuerza que los varones, hicieron grandes prodigios y obras por la fe en Dios. También la siguiente, ganaron batallas que parecían perdidas. Eso es una de las cosas que casi siempre pasa con el pueblo de Israel. Ya parece que acaban con el pueblo de Israel. Ya parece que se termina el pueblo de Israel. Ya parece que no hay nadie. Y el Señor levanta unos poquitos y en la fuerza de Él terminan ganando batallas que ya parecían perdidas. Entre estos podemos nombrar otra vez a Moisés, a Josué, a David, a Gedeón, al rey Asa y a Josafat. Y por último, las mujeres, dice en el versículo 35, en la parte A, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. El Antiguo Testamento menciona a 2 mujeres específicamente que concuerdan con esta descripción, la viuda de Sarepta y la sunamita. Ellas 2 recibieron a personas que ya consideraban que estaban muertas y que ya no había manera de que vuelvan a la vida, y Dios se encargó de que por resurrección volvieran a la vida. Y en el Nuevo Testamento, una de las cosas más visibles que pasó es la resurrección de Lázaro.
Marta y María, las dos, la una que tenía una característica de ser muy agenciosa, Marta, y la otra que tenía la característica de buscar más lo espiritual que el trabajo, que el hacer. Pero las dos estaban enojadas con el Señor, diciendo, ¿por qué no viniste? Hubieras podido salvarle a tu amigo, a tu hermano, le decían. Le reclamaron. Y el Señor lloró. Probablemente porque no se habían dado cuenta ellas que tenían que tener fe aún a pesar de la muerte. Y el Señor les dijo, díganme dónde están, muéstrenme. Y el Señor Jesús va hasta la tumba de Lázaro, hace mover la piedra y a pesar de la negativa y la ninguna fe que tenía Marta y María diciéndole, Señor, ¿cómo vamos a mover la piedra si ya son 4 días, apesta? El Señor les dice, muevan la piedra porque Él va a salir. Muchos de los que estaban ahí seguramente se rieron, otros creyeron que estaba loco y algunos entre estos, los discípulos se fueron a mover la piedra creyendo que algo iba a hacer Dios ahí. Mueven la piedra y la momia de Lázaro sale, envuelto en todas las telas que había sido envuelto, sale hacia afuera de la tumba. Y yo me imagino los ojos de Marta y María en ese momento que no tenían fe, pero que el Señor cumple lo prometido a pesar de la casi ninguna o poca fe de Marta y María, y les muestra que deben creer a pesar de que las cosas parezcan que ya no tienen solución. Entonces sale Lázaro y lo primero que les dice el Señor es, quítenle las vendas, que él no está muerto, solo ha dormido. Y hace que le limpien de su mortaja humana, quitan las cosas que humanamente habían cubierto para hacer que su fe se vuelva cada vez menor. Y el Señor les dice, crean, porque allí está el éxito. Cuando alguien tiene fe a pesar de las circunstancias, el Señor puede levantar incluso a un muerto, si es para su gloria. No siempre pasa. Ha muerto mi mamá, murió mi suegra siendo jóvenes. No siempre el Señor determina que alguien tenga que seguir viviendo más. Va a llegar un momento en donde las personas, todas, usted, yo, los que nos ven, todos vamos a morir un día. Pero si el Señor lo quiere, capaz que nos resucite y nos sigue teniendo un tiempo más. Pero de que vamos a morir, sí. Pero algunos recibieron sus muertos por fe, resucitados. Segundo punto, la fe alcanza éxitos cuando Dios cree que son necesarios. Si uno revisa toda esta lista de personajes que acabamos de pasar, todo lo que ellos hicieron tenía un plan y un propósito. Y las cosas que Dios hizo en ellos y a través de ellos tienen siempre un propósito. Si usted le pide algo a Dios, por favor, analice primero si eso que está pidiendo es para un propósito bueno en Dios, es para glorificar el nombre de Dios o es porque usted desea simplemente porque lo quiere, porque lo necesita, porque emocionalmente le hace falta. Las cosas, por fe, se vuelven una realidad cuando usted entiende que el éxito de esa fe tiene que ver con el plan de Dios. Si hemos recibido promesas cumplidas y milagros pedidos a Dios, tenemos un gran peso, un enorme peso de gratitud hacia Él, por las muchas veces que inmerecidamente nos ha bendecido. Las bendiciones de Dios no nos deben llevar a proclamar lo bueno, lo grande y lo poderoso de Dios solamente, sino a dedicar nuestra vida también a eso que es el plan de Dios. No solamente glorificarle a Dios a través de las cosas que hizo, sino darle nuestra vida para que Él siga obrando en lo que Él quiera. Es difícil, porque uno se pone contento cuando recibe lo que anhela, lo que Dios le prometió o lo que le pide a Dios. Se pone feliz, pero no se pone feliz cuando no salen las cosas como uno quiere. Se angustia, se molesta, se enoja, se resiente. Pero si ya Dios nos dio cosas buenas, lo mínimo que debemos hacer es tener gratitud con Él por lo que nos ha dado y darle nuestra vida para Él. Aquí 3 puntitos que quiero que usted medite. Si Dios cumplió lo que te prometió, lo que le prometió, cúmplale a Él lo que le ha prometido.
Parece un pequeño trabalenguas. Si Dios cumplió lo que le prometió a usted, usted cúmplale a él lo que usted le prometió a él. Eso significa retribución, congruencia, una vida que tiene que ser congruente con lo que usted dice ser. Si usted es un hijo de Dios, si usted cree en Dios, entonces dele a Dios lo que Él necesita que se dé. Si Dios le cumple las promesas que le hizo, entonces usted cúmplale las promesas a Él que usted le hizo. Recuerde lo que usted le prometió a Dios. Muchas veces le decimos, Señor, si tú me das esto, yo te doy esto. Y a veces pensamos que ese cambalache de cosas a Dios le podemos convencer. Sí, no. Lo que Dios está buscando, más que le demos cosas nosotros, es que hagamos y cumplamos el plan que Él tiene para nuestra vida. Pero si usted le prometió algo a Dios, cuidado se olvide de cumplir la promesa, porque Dios nunca deja de cumplir sus promesas y se las va a cumplir a usted o a la generación de su familia, que seguramente verá la gloria de Dios en sus vidas. Segunda cosa, cuando vengan las dificultades, cuando vengan los problemas, no reniegue de eso. Más bien recuerde que Dios ya le bendijo antes y lo va a volver a hacer. No solo que lo puede volver a hacer, sino que lo va a hacer. Si ya Dios le cumplió otras cosas, recuerde que cuando vienen cosas difíciles, cuando las situaciones no son fáciles, Dios va a cumplir sus promesas. Recuerde siempre, Dios nunca deja algo que prometió sin cumplirlo. Siempre cumple sus promesas. Dios es el más cumplidor de todos en las promesas que nos ha hecho a nosotros. Por eso cuando vengan las situaciones difíciles, cuando las situaciones sean complejas, cuando haya dificultades en su vida, cuando usted esté con situaciones que no sepa manejar y desesperadamente le diga a Dios, ayúdame, recuerde que Él ya cumplió algo atrás, que Él ya le bendijo algo atrás y que lo que usted está viviendo no es algo que Dios no pueda vencer y bendecir su vida. Tercera cosa, pero si usted por efecto de olvidarse la promesa y Dios no se olvida, sino que la cumple, es necesario entonces seguir buscando a Dios y agradeciéndole a Dios por fe, a pesar de que las cosas no salgan como antes salieron. Si Dios no cumple, o más bien dicho, esto no lo voy a decir así porque si no me pueden malentender. Si Dios no nos da lo que queremos y lo que le estamos pidiendo, no se enoje, no se resienta, no se amargue por eso, porque seguramente Dios está preparando algo mucho mejor de lo que nosotros le estamos pidiendo y nos va a dar adelante, seguramente algo mucho más grande que lo que no estamos nosotros recibiendo hoy. Sea agradecido, busque a Dios y con la fe que le llevó a vivir antes cosas exitosas, tenga esperanza porque Dios cumplirá en su vida o en los suyos la promesa que le hizo. Concluyo leyendo Hebreos 11, versículo 35, la parte B. Dice así la parte B. Otros, la fe de los otros, y resalto esta palabra, los otros, en cambio, por alcanzar una mejor resurrección, es decir, una mejor vida después de la muerte, fueron torturados y no aceptaron ser puestos en libertad. Este versículo es el inicio de los siguientes 5 versículos que seguramente lo veremos el próximo domingo. La fe de los otros. Hoy hemos revisado la fe exitosa que vio cumplido aquello que anhelaba, aquellos siervos de Dios que pidieron algo y que se les dio, aquellos siervos de Dios, siervas de Dios que le rogaron a Dios algo y Dios les cumplió casi inmediatamente o en algunos casos demorándose un poquito, pero les cumplió. ¿Qué de estos otros que creyendo en el Señor, que teniendo fe, no recibieron lo que se les había prometido? ¿Qué pasa con ellos?
Todos los que hemos recibido las bendiciones de Dios tenemos grandes razones para continuar creyendo, con una fe fuerte, con una fe vital, a través de pruebas y dificultades que pueden llegar, obviamente, en el futuro, tal vez en el presente más cercano. No se queje cuando vengan las pruebas o problemas. Por favor, no se amargue, no se enoje, no se resienta, no se levante en ira contra Dios. Más bien, siga confiando, siga afirmando su fe, porque hay otros que no recibieron lo prometido y a pesar de eso, siguieron esperando y confiando en Dios con un fin y un objetivo, que usted seguramente, si nos sigue la siguiente semana, va a saber por qué. Mi querido amigo, mi querida amiga, mi querida familia en la fe, en donde quiera que nos vean, muchas veces vamos a poder tener el éxito en aquello que creemos. Dios nos va a permitir tener victorias por la fe que tenemos en Él, pero no siempre será así. Lo que hoy les recomiendo es que a pesar de que las cosas no salgan como nosotros queremos, debemos aprender a esperar la fe de los otros, los que no recibieron, los que no alcanzaron lo que, entre paréntesis, anhelaban. ¿Quieres saber más de esto? Les esperamos la próxima semana. Vamos a orar. Permítanme guiarles un tiempo de oración. Mi Señor, hay muchas cosas que pasaron en mi vida y en la vida de otras personas, en donde pudimos ver tu mano poderosa, grande, grande, actuando para bien nuestro. Han sido cosas muy lindas y hoy podemos remembrar un poquito el pasado y decir, Señor, tú estuviste allí. Y hoy, cuando las cosas no siempre salen como queremos, quisiéramos decirte, Señor, que nuestra fe se mantiene con esperanza y a pesar de que no tengamos lo que queremos, lo que anhelamos, el recuerdo de las cosas que ya nos diste alienta y alimenta nuestra fe para seguir esperando en ti, a pesar de que hoy no recibamos lo que queremos. Te imploro, Señor, que bendigas la vida de todos los que hoy nos están mirando y a través de este tiempo puedan ellos saber que ya tú actuaste, porque si nosotros nos ponemos a mirar un poquito atrás, seguramente vamos a descubrir un montón de cosas en donde tu mano poderosa ha estado allí firme para ayudarnos, para salvarnos, para darnos la victoria. Pero si no, simplemente, Señor, alimenta y alienta nuestra fe con el ejemplo de estos grandes hombres y siervos y siervas tuyos que vieron exitosos bondades, exitosos promesas cumplidas, grandes cosas que tú les diste y que eso nos sirva, Señor, como ejemplo de que tú harás también en nosotros lo que seguramente estamos anhelando y cumplirás tus promesas. Pero también, Señor, queremos tener nuestro corazón puesto en ti y nuestros ojos puestos en ti, no en las cosas, no en los bienes, no en lo material, no en lo terrenal, sino en aquello que sobrepasa lo terrenal y lo natural. Queremos esperar en ti, a pesar de que no todo nos llegue como queremos. Gracias por lo que ya nos diste. Gracias por los poderosos portentos que hiciste, por las obras grandes, Señor, por los poderosos actos de milagros incluso que has hecho sobre nuestra vida. Gracias enormes por eso, Señor. Seguimos creyendo que tú operarás y seguirás operando grandes prodigios y milagros en tu pueblo y en tus hijos y en tu gente, Señor. Te bendecimos y gracias por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos amigos, mi querida familia en la fe. El Señor guarde sus vidas y que Él nos bendiga y nos proteja. Nos estamos mirando la próxima semana. Y el día de mañana, o más bien dicho, el día domingo, mientras ustedes ven esta prédica, nosotros vamos a estar en un tiempo de evangelización, oración y consejería en el Parque La Moya. Los que deseen ir, vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 11, 11:30 de la mañana, allí en el Parque La Moya, compartiendo del amor de Cristo. Dios les bendiga. Nos vemos.